Muy buenas a todos y a todas. Sed bienvenidos una vez más a Reacción Química, vuestro rincón de la web donde descubrimos curiosidades y anécdotas relacionadas con el fascinante ámbito de la química. En esta ocasión, vamos a hablar acerca de una de las moléculas más famosas de todo el universo, conocida por sus propiedades únicas y asombrosas. Nos referimos, sin duda, a la molécula de agua, conocida por todos al ser el sostén de la vida tal y como la conocemos. Sin embargo, aunque en un principio este hecho pueda parecer casual, durante la proyección de hoy veremos que todo se debe a un mecanismo muy especial que le dota al agua una serie de efectos sorprendentes. Así que poneos cómodos porque empieza una nueva lección de química. El agua tiene muchas facetas únicas y especiales. En condiciones de absoluta pureza, es la única molécula conocida completamente inodora, incolora e insípida. Más del 70% de nuestro organismo está compuesto por este extraordinario material. Y en el laboratorio, su fama como disolvente universal de casi todo tipo de sólidos le precede como uno de los medios de trabajo más empleados. Como nos enseñan desde pequeños, la molécula de agua está conformada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Debido a esta condición, se la clasifica como cabeza de un grupo llamado hidruros de anfígenos. Para que veáis hasta dónde llega la exótica naturaleza del agua, os sugiero que realicemos el siguiente experimento de laboratorio en nuestra mente. Si estudiamos la temperatura de ebullición de todos los compuestos de la familia, podremos obtener una tabla como esta. Recordando las clases de ciencia del instituto, la temperatura de ebullición es aquella necesaria para, a una presión constante, hacer pasar una muestra de la fase líquida a la gaseosa. Aunque a primera vista parece que estos números no nos están indicando nada útil, si los representamos gráficamente, podremos observar una clara anomalía. Ahora podemos observar claramente cómo parece que los datos del resto del grupo siguen una especie de linealidad que la molécula de agua rompe completamente. De hecho, si observamos los rangos de temperatura en los que estamos operando, si el agua siguiera el mismo patrón que sus hermanos, a condiciones atmosféricas, debería ser gaseosa. Parece ser que existe una fuerza aún no tenida en cuenta en esta molécula que le provoca una mayor energía de cohesión. ¿Pero cuál? Para responder a esta pregunta, primero deberemos entender la estructura molecular del agua. En el año 1916, el físico-químico estadounidense Gilbert Lewis propuso un modelo teórico para poder representar gráfica y estructuralmente moléculas sencillas, como ocurre en el caso del agua. Este modelo se basa en estudiar los electrones de la capa de valencia de los átomos, que es aquella más alejada del núcleo y, por lo tanto, encargada de solapar mediante enlaces con los átomos vecinos. Este dato puede ser interpretado por un químico con facilidad desde la tabla periódica. Y al estudiar cómo interactúan el átomo de oxígeno con los dos de hidrógeno, se observa que el primero se queda para sí con dos pares de electrones libres, para que pueda cumplir la ya famosa regla del octeto, distorsionando así la densidad electrónica de la molécula. Los átomos que conforman el agua no siguen un patrón lineal,
sino que forman un ángulo de 104 grados y medio, generando así un dipolo eléctrico en el que los electrones desapareados del oxígeno tendrían una mayor densidad electrónica dentro de la propia molécula, mayor que los átomos de hidrógeno, que se quedan desprotegidos, formándose así un imán a escala molecular. Así pues, si en un sistema tenemos una gran cantidad de moléculas de agua, estas tienden a orientarse unas con otras, generando interacciones dipolo-dipolo que estabilizan la estructura. A este fenómeno se le llama en el ámbito científico puentes de hidrógeno, y es el causante, entre otros muchos efectos, de la elevada temperatura de ebullición del agua. Sin embargo, aunque sí que es cierto que sí hay una interacción entre moléculas vecinas de agua, en ningún momento debemos afirmar que se generan enlaces químicos entre ellas. Si comparamos esta nueva fuerza con la entalpía de enlace que une el hidrógeno y el oxígeno, al poner un dato frente al otro, podemos afirmar que los puentes de hidrógeno son de alrededor de unas 20 veces menor que la energía de enlace que mantiene a la molécula de agua unida. Pero aún así, es un valor lo suficientemente alto como para trastocar todas sus propiedades físico-químicas. ¿Qué es la entalpía de enlace y cómo calcularla? Fue explicado en otro vídeo de esta misma serie divulgativa, en la que os contamos la fascinante historia de la purificación del flúor. Así pues, aunque parece que la existencia de estos curiosos dipolos moleculares parece toda una revolución, la química de esta curiosa rama del conocimiento no se queda ahí. Si ahora ponemos en una tabla las temperaturas de ebullición de los hidruros de las familias vecinas a la del agua, correspondientes a los halógenos y a los nitrogenoideos, podemos observar que en los elementos cabeza de todas las familias existe el mismo suceso que con el caso del agua, aunque no de forma tan acusada. Desde el punto de vista bioquímico, esta fuerza es esencial desde su base, ya que son precisamente los puentes de hidrógeno los que mantienen unidas a las dos hebras del ADN mediante la interacción de sus bases nitrogenadas: adenina, citosina, guanina y timina. Además, también son las responsables de dotar de una estructura tridimensional a los péptidos integrantes de las proteínas, lo que se denomina como estructura terciaria, que aparecen en los integrantes básicos de los sistemas metabólicos de todos los seres vivos. Todo esto gracias a la interacción de un átomo de hidrógeno junto con otro más electronegativo que él, como el oxígeno, el nitrógeno o el flúor. Vale, creo que ya ha quedado bastante claro lo que es el mecanismo de reacción. Pero, ¿qué pasa si cambiamos el hidrógeno por otro candidato más pesado? Pues para entender esto, vamos a tener que recurrir a otro experimento de laboratorio, pero esta vez estudiaremos el punto de fusión. Si desempolváis vuestros apuntes, recordaréis que la temperatura de fusión de un sistema es aquella en la que pasa de su fase líquida a la sólida. Pues veréis, resulta que el agua puede presumir de tener el asombroso récord de ser la única molécula conocida cuya fase sólida sea menos densa que la fase líquida, ya que, como todos tendréis comprobado, el hielo
flota sobre el agua, mientras que, en el resto de mezclas, su fase sólida siempre se condensa en el seno del líquido. El átomo de hidrógeno tiene 3 formas de aparecer en la naturaleza. El más común y abundante es aquel al que denominamos protio, llamado así porque está formado por un único protón y un electrón a su alrededor, seguido por otras 2 formas menos comunes llamadas deuterio y tritio. El primero conformado por un protón, un neutrón y un electrón, y el segundo por un protón, 2 neutrones y un electrón. Aunque los 3 tienen el mismo número atómico, es decir, tienen el mismo número de protones, y por lo tanto los 3 son átomos de hidrógeno, cada uno de ellos tiene un número másico diferente. Es decir, que la suma de protones y neutrones varía en cada uno. A cada uno de estos subgrupos se les denomina isótopos, y al conjunto de todos ellos se llama pléyade. Pues bien, con esta nueva pieza del puzzle en vuestra mente, podemos observar que el agua está conformada en más de un 99% por átomos de protio, viendo la fuerza de los puentes de hidrógeno como algo normal. Pero, ¿y si cambiamos el protio por otro hidrógeno con una masa atómica mayor? Pues bien, esto ya se ha hecho en laboratorio. Se la conoce como agua pesada y resulta de la unión de un oxígeno con 2 átomos de deuterio, cuyo más extensivo uso es en la ingeniería nuclear para refrigerar las barras de uranio. Esta nueva molécula de agua posee unas propiedades muy interesantes, y es que, por ejemplo, el hielo de agua pesada sí es más denso que el líquido y se precipita hasta el fondo del recipiente, ya que los puentes de hidrógeno son mucho menos estables y colapsan a una temperatura mayor. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que hayáis aprendido conceptos interesantes acerca de una molécula que, aunque formada por 2 de los átomos más abundantes del universo, posee unas propiedades que lo hacen ser único y especial. Si tenéis alguna duda o cuestión acerca de algún proceso en el que esté involucrada la química, no dudéis en ponerlo en la caja de comentarios para que podamos ayudaros. Y no olvidéis suscribiros al canal para estar al día de todas las novedades que tiene la fascinante disciplina de la química. Muchas gracias por acompañarnos.